Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Consuma Conciencia Podcast. Hoy estamos con una invitada muy especial. Estamos con Karen Arango, guitarrista y músico de la ciudad. También eres cantautora. Sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Soy guitarrista clásica y cantautora, sí. ¿Qué? ¿Guitarrista? Guitarrista, sí. Sí, sí. Ujú. Hace poquito te presentaste con Sergio. Hace poco en La Luciérnaga, en un café de acá de Bucaramanga. ¿Qué tal la experiencia? Lindo, ya había tocado ahí un par de veces el año pasado. Es un espacio acogedor, eh, cultural, muy bonito como para compartir y bueno, tocar ahí siempre es agradable. Cada vez que te presentas en un escenario, ¿sientes la emoción? ¿O ya ¿Los hay...? nervios? Sí, los nervios siento que siempre están, ¿no? Sí. Pero la emoción. Pues yo creo que están como relacionados los dos, ¿no? Como los nervios y la emoción. Emoción siempre. Siempre es rico saber que uno va a compartir la música con otras personas. Sí, sea cantada como lo hago cuando presento mis canciones o sea solo instrumental cuando toco guitarra clásica. Entonces siempre hay esas ganas de compartir y creo que esa es la emoción. Que para mí siempre va a estar unida a un poquito de nerviosismo por ese no querer fallar, por uno querer hacerlo lo mejor posible, ¿cierto? Entonces creo que para mí siempre están unidos esos dos. Aunque sí, lo que tú dices, el estar como tan relacionados, pero igual me he dado cuenta de que el lenguaje musical es increíble porque muchas veces, y me he puesto a analizar también, y es como muchas veces el lenguaje de las palabras, de las letras, no sé si se puede decir de esa manera, queda tan corto, y la música puede llegar a un nivel un poco más allá. Y siento que no solamente la música, sino los diferentes tipos de expresión artística que existen. Siento que van un poco más allá del el simple lenguaje verbal que hay. Entonces por eso llega a ser hasta tan atractivo, porque te estás comunicando y es un lenguaje que va un poco más allá de las palabras. Sí, yo creo que ahí tiene mucho que ver que están todos los sentidos, casi todos los sentidos implícitos, ¿sí? Entonces, en el texto solamente hay un mensaje, pero como tú lo dices, se complementa con, no sé, la armonía, la línea melódica, un cierto acompañamiento, eso ya genera otra emoción o comunica otro mensaje o complementa el que ya estás como transmitiendo. Entonces, incluso lo visual también comunica, ¿cierto? Cómo se ve el artista, cómo expresa con su gestualidad, ¿cierto? Entonces, claro, trasciende el texto y pasan otros sentidos a ser parte de esa comunicación. Y es que sí es eso, es como se ve también en el escenario. Uh-huh. Hace poco estuve en un concierto de rap y me pareció genial cómo estaban las dos personas como que no estaban mirándose al frente, uno estaba un poco atrás del otro, pero estaban mirándose, los dos miraban al frente y pareciera que si tú los ves desde el centro, que estuvieran mirando los dos, pero nunca estaban. Y me pareció genial cómo esa puesta en escena, es algo, un ejemplo muy simple, pero es como, cómo se ve en escena y así mismo pasa con lo que te digo, con cualquier otro tipo de arte. El cómo luce, el Uh-huh. lenguaje visual y ya quizás el otro, el lenguaje corporal, lo que expresa cuando se comunica. Y me parece genial cuando veo música y es que le pongo cuidado a los músicos y se comunican casi que sin hablar y es genial porque están ahí comunicados con las notas, ya están como y tin, 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 y Claro. tocando, ¿saben? Y es... Eso se logra también con el tiempo, Sí, con claro. los músicos que a uno lo acompañan. Tiene que haber una experiencia, obviamente, de todos de tocar con otras personas. Cuando, cuando yo me dedicaba solamente a la guitarra clásica, por ejemplo, se da cuenta uno que uno es un músico muy solitario. Por ejemplo, los pianistas clásicos, los guitarristas, creo que somos los instrumentistas que más solos estamos, porque en la práctica siempre solos y no suelen haber, por ejemplo, orquestas de piano. Orquestas de guitarra hay muy pocas, sobre todo aquí en Colombia. Entonces somos artistas o músicos que nos la pasamos mucho tiempo solos y compartir luego un espacio con otros músicos a veces cuesta, diferente a otros músicos, por ejemplo, cantantes, instrumentistas de viento, percusionistas, que están todo el tiempo en función de tocar en conjunto. Y esa experiencia es la que te da esa posibilidad de comunicarte mejor con los músicos que están alrededor.
¿cierto? Entonces, claro, eso por un lado, la experiencia personal de tocar con más gente, pero ya cuando uno se acostumbra o se adapta más a unos músicos que siempre están con uno, una banda, por ejemplo, claro, ahí la comunicación ni siquiera tiene que ser visual, porque a veces uno ni se mira, pero ya uno, la forma en que tocas o la forma en que cantas, los músicos saben qué vas a hacer. Si quieres subir la intención, si quieres bajar la intención, si quieres hacer una parte más dramática, si quieres... Y eso se nota y se aprende es con el tiempo de tocar juntos, esa práctica de tocar juntos. También sé que estudiaste en Alicante, España. Sí. Creo que existe la academia de guitarra como más importante del mundo, si no estoy mal. Pues un compañero mío también es guitarrista y me dijo que allá existe, que esa es como la escuela de los guitarristas en el mundo. Sí, es una... Digamos que la guitarra clásica como tal, o sea, la guitarra solista, la guitarra española, nace por estos... Se desarrolla más, porque no nace ahí, pero sí se desarrolla más en este lugar, en España propiamente, y pues Alicante es un lugar donde hubo un desarrollo muy grande por los artistas que hubo a principios y mediados del siglo XX, asentados allá. Entonces hubo un desarrollo bastante amplio. No sé si en este momento me atrevería a decir que es el lugar más importante, porque es que ha habido un desarrollo impresionante en los últimos años en muchos lugares del mundo. Entonces ya hablar de un lugar que sea el más importante es un poquito pretencioso, pero sí es un lugar en el que definitivamente ha habido un desarrollo importante para la guitarra. No solo la clásica, sino también pues la guitarra flamenca, que es lo que representa mayormente a España. Sí. Yo estuve en Alicante haciendo un máster en guitarra clásica, en interpretación de guitarra clásica. Y ahí tuve la fortuna de encontrarme con maestros de todo el mundo, con un recorrido impresionante y unas carreras pues que realmente se destacan en el medio y que por su conocimiento y su experiencia pues hacen un gran aporte a los estudiantes que pueden estar ahí en el máster. ¿Y cómo es para ti haber vivido esta experiencia? No, eso fue impresionante. Yo creo que de las mejores experiencias que he vivido, no solo por aprender más del instrumento, sino porque conocer a estos maestros te da otra visión del mundo, porque te das cuenta que son personas totalmente dadas a la gente, al estudiante, muy sencillos, muy... no son, o sea, no se ven los egos a veces que se ven en el medio musical tan latente. Estos personajes que son de tanto recorrido, yo no sé, han vivido como tanto que son la humildad, es el querer transmitir sus conocimientos, querer contar experiencias. Eso era algo de lo que más aprendía estando con ellos, sobre todo, pues obviamente en lo musical, pues abismal lo que aprendes con ellos, pero como personas, el vivir en una ciudad tan bonita, cerca a la playa, con el castillo no me acuerdo cómo se llama, pero era detrás de donde vivíamos, o sea, una ciudad espectacular, por donde vieras, caminable por todas partes. No, la experiencia era impresionante. La gastronomía en España, Mediterráneo, la dieta mediterránea. No, todo era perfecto. ¿Pero te gusta la comida del mar? Sí, claro. Sí. Sí, yo creo que la gente que vive como cerca al Mediterráneo come mucho y a la costa, o sea, especialmente come muchísimo pescado. Sí. Y también allá se utiliza mucho el jamón crudo y también los quesos, el vino. Es rico, es muy rico comer allá. Y es que eso lo que tú dices también es como las relaciones humanas, siento que termina siendo mucho más importante. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, estábamos ahí con una amiga y me decía realmente lo que uno más se disfruta de la universidad es las relaciones con las otras personas. Porque sí, tú vas y aprendes, pero si al final no haces relaciones, pues termina siendo hasta una experiencia un poco aburrida. Pero lo rico también es la experiencia con las otras personas. El compartir con los maestros, el compartir que también son seres humanos igual que uno. Uh-huh. Y cómo transmiten esa energía a través de lo que tú dices, la sencillez. Para mí es muy chimba encontrarme con una persona que transmite sus conocimientos con sencillez, con la humildad, porque son personas demasiado grandes, pero si tú las ves, dices, no tienen la necesidad de demostrarlo todo el tiempo. Sí. Ya uno sabe su recorrido, ellos no tienen que demostrárselo a nadie. Sí. Sí, y lo que dices de las relaciones es verdad. En todos los procesos que uno vive, sea
académicos, laborales, el tema de las relaciones es importantísimo. Dicen que es mejor tener amigos que plata, ¿no? Entonces, y no solo por eso, sino porque realmente te das cuenta que el mundo es muy pequeño. Eso lo aprendes con los años, pero te das cuenta que el mundo realmente es un pañuelito y a todos te los vas a volver a encontrar en algún momento. Entonces, tener una buena relación con tus compañeros en cualquier ámbito en el que te encuentres, seguro que lo vas a ver como algo muy positivo en el futuro. Sí. Por eso hay que intentar ir o sea, claramente con paso firme hacia donde uno quiere ir, sin pisotear a nadie y en equipo, ojalá, porque pues en la medida que uno crece, el otro también crece, y en la medida que tú vas más adelante, también me ayudas a mí, y todos vamos es en equipo. Entonces hay que pensar más en eso, porque en algún punto de la vida te vuelves a encontrar con esa persona con la que tuviste algún conflicto, y qué pereza, por ejemplo, tener ahí una cosa sin resolver. Yo creo que hay que tratar de ir siempre con las mejores relaciones posibles. Aunque uno sabe que no va a caer bien siempre, eso es normal, pero sí al menos como sin rencores y sin hacerle daño a nadie. Exacto. Es tratar de ir todos hacia el mismo camino y ayudándonos. Y es que mira que lo que tú dices también me parece es que es muy, 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 muy como relacionado a quizás lo que yo pienso o lo que me he dado cuenta últimamente. Y es que quizás Bucaramanga venía con una idiosincrasia muy de la envidia, que la gente decía de los bumangueses son muy, 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 pero demasiado envidiosos. Pero últimamente como que esta generación que me tocó a mí, me he dado cuenta que más bien se están ayudando. Es como lo que tú dices, el trabajar en equipo. Trabajamos en equipo, nos juntamos y o sea, no hay ok, si no le gusta lo mío, pero el respetar y el apreciar que también se está haciendo algo allá. Claro. Y lo que tú dices, si alguien avanza, te ayuda a que está acá. Si tú estás un poco atrás, te ayuda, porque esa persona también en algún momento va a estar quizás más adelante que tú y se va a dar cuenta que el mundo no es tan hostil y te va a ayudar también, porque ya aprendió de que no existe estás atrás que yo, estás muy abajo, te miro con arrogancia, con soberbia, y no es así. Estamos para trabajar en equipo, las relaciones humanas. Yo siento que ahí va mucho también como en el amor propio. Sí, claro. Lo que tú dices de esa mentalidad colectiva o esa idea colectiva del bumangués, yo no soy de acá, yo soy de Medellín, pero vivo acá hace 11 años. Y yo creo que hay como ciertos prototipos que se han ido creando en el tiempo, pero que deberían irse borrando del imaginario de las personas. Porque claro, yo llegué aquí, a mí me dicen eso, entonces ya uno se predispone. Y si ese es el lenguaje y si ese es una idea que se va compartiendo por generaciones, casi que es una idea preconcebida de cómo deberían ser las personas aquí entonces. Y la verdad es que yo me he encontrado con gente que me ha ayudado, que me apoya. El último concierto que hicimos, que mencionaste ahora, el de La Luciérnaga, yo lo vi lleno de amigos. Y eso es muy lindo. Y amigos músicos. Que uno diría, pero ya me han escuchado, ya saben cómo canto, ya conocen mis canciones. No, pero estoy ahí porque te apoyo, porque quiero verte triunfar, porque quiero ver qué estás haciendo nuevo, porque lo haces bien, porque quiero apoyarte. O sea, es ese trabajo en equipo que yo creo que sí se ve mucho acá, pero que por una idea preconcebida de quizá algo que pudo haber pasado hace muchos años, se quedó ahí en el colectivo y se quedó como una idea arraigada, pero más como una creencia, más que como algo que sea real. Sí, sí. Yo he visto acá realmente y lo he vivido y lo agradezco, encontrarme con gente hermosa que de verdad está ahí apoyándote, ayudándote y siempre pendiente de que todo salga bien. Y he hecho colaboraciones muy bonitas con otros músicos. Entonces, el hecho, por ejemplo, de tocar en conjunto en un concierto, por ejemplo, en el anterior con Sergio, y haber hecho, por ejemplo, ese día presentamos una canción que hicimos juntos, que escribimos juntos. Entonces, esos también son colaboraciones que van tejiendo como lazos entre todos. Con Camilo Carrascal también estoy haciendo una colaboración de crear juntos, de componer. Bueno, y así con músicos que he conocido acá y que realmente la escena para mí es bastante positiva. Sí,
Y pues yo la verdad ya cuando crezco, pues quizás nunca lo experimenté, lo que te digo, la generación que me tocó a mí pues es gente como muy buena onda. Ujú, Y la que estoy viendo, sí veo con pronósticos de que es gente muy buena onda. Y esto también lo hace, siento que es el arte, como la cultura de comparto contigo, estás haciendo, estás creando. Qué chimba. ujú. Qué chimba es que hagas algo artístico, que crees, que ayudes a construir la ciudad, porque Bucaramanga todavía es una ciudad pequeña, Ujú. que ayudes a construir la ciudad desde el arte, que la gente empiece a empaparse de todo eso. Entonces eso genera también como esta camaradería de ayudémonos entre todos, Ujú. la buena onda, y siento que eso se ha venido replicando y me parece que es muy, 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 pero muy bueno y muy positivo. Y también me he dado cuenta que los paisas son gente que como que ya ha venido trabajando eso desde hace mucho tiempo. Tienen como sí, llevan mucho recorrido en cuanto a tanto a cultura ciudadana, a cultura artística, y se nota desde que llegas a la ciudad, desde que tocas Medellín, desde que tocas Envigado, es gente que... Y la ciudad también, Ujú. tanto la infraestructura como las personas, es gente que ya ha trabajado mucho en eso. Sí, también hay ahí, por ejemplo, un discurso que se repite entre la ciudad, pero que es un discurso positivo, por ejemplo, en ese caso, en que todos siempre somos como, hey, los países somos unos berracos, o los países somos muy emprendedores, o los países trabajamos en equipo, y aunque es también una creencia, pero digamos que es una creencia muy positiva y que en el discurso, cuando yo lo repito, me la creo, entonces se va haciendo como parte de la cultura. Entonces, yo siento que es eso también. Yo siento que sí, siento que es fácil para nosotros trabajar en equipo, hacer comunidad, emprender, hacer cosas nuevas, estar ser muy resolutivos y todo, pero yo creo que yo creo que eso sí somos todos, pero es como eso que te digo ahorita, te decía ahorita del imaginario que se va creando en estas sociedades y que se va volviendo parte del lenguaje y finalmente se transforma en parte del ser. Es que sí, muchas veces lo que repetimos a diario y lo que hacemos a diario al final nos terminamos convirtiendo en lo mismo. Ujú, Si tú muchas veces estás repitiendo como que estoy mal, estoy bien, pues te vas a convertir en eso que repites hacia ti mismo. Es como lo que existe hoy en día es como el decretar. ujú, Está como muy de moda como decreto, sí, decreto para mi vida tal, hoy me levanto muy bien y funciona. Es que uno creería que no, pero es que funciona. Si algún día lo intentas hasta por una semana levantarte todos los días y hoy va a ser un día genial, probablemente todos los días de esa semana van a estar genial. Porque así mismo te estás predisponiendo ujú. mentalmente. Es eso, es eso. Yo creo que es como la predisposición que tenemos en la mente de cómo tomo lo que me va pasando en el día y lo convierto en algo que es positivo o que no me va a dañar el día, por ejemplo, ¿cierto? No es solamente decir bueno, hoy va a ser un día genial y ya, y como que me levanté, cociné, se me quiebra un plato y después hago otra, y como que no, es como tomo eso. Ah, bueno, eso es un accidente, no pasa nada, luego voy a abordar el bus y me dejó y me tocó esperar media hora, bueno, pues el próximo es algo más temprano, o sea, es como cómo me tome esas situaciones del día, porque puede ser que el día no sea perfecto, solo por decir que el día va a ser genial, sino que es mi actitud frente a las cosas que me van sucediendo lo que va a hacer que mi día sea genial o sea un desastre. ¿No te has puesto a pensar a veces que pareciera que viviéramos hasta en un sistema que literalmente hay como hasta un software que nos controla? Como así, la Sí, Matrix. es algo muy similar, aunque parezca súper loco, es de creer y es que hasta lo mismo que estamos hablando ahorita, el cómo te predispongas mentalmente así va al día. Es loquísimo, pero es como predispongas a esa partícula del sistema, se va a comportar. De hecho, también es un ejemplo hasta muy simple y te lo voy a decir. Si metes a unas pulgas en un recipiente y lo tapas, ellas van a saltar siempre a esa altura y le quitas y ellas van a seguir saltando a esa altura. Asimismo, los seres humanos somos y vivimos atrapados de cierta manera bajo ciertas condiciones. Cuando después nos quiten eso, vamos a seguir comportándonos de la misma manera. Es como hasta un software que hay en la sociedad. Y si tú intentas romper ese software, también las cosas van a funcionar de manera diferente. No sé si quizás alguna vez te hayas puesto a reflexionar a cómo funciona el mundo. Y es que es súper loco. Aunque no creas, pareciera que existe. Y de hecho
hay científicos y hay gente como muy dura en el tema que se ha puesto a reflexionar acerca de que ya con tanto avance tecnológico que existe, con las inteligencias artificiales, es muy probable que estemos viviendo bajo un mundo creado artificialmente. Es loquísimo. Yo sé que muchas veces hasta el pensarlo puede sonar absurdo, pero llega a ser casi real si lo analizas. No está tan lejos de la realidad. Bueno, no sé. Sí, sí. O sea, pues para mí llega a ser hasta un poco creíble, pero para vivir tranquilo como que dejo ser. Sí, porque te amargas después y te pones a pensar mucho en eso, es como que te torturas un poco al creer que quizá la realidad no es como parece que fuera. No sé qué decirte ante eso. Sí, yo creo que hay que disfrutar la vida que tenemos. Pues, no sé, sin echarle tanta mente a la conspiración de que alguien nos manipula. Yo siento que no es como alguien, sino como que ya está predispuesto así el universo. ¿Será? No sé. Así como muchas veces tú te puedes analizar como la creación del universo como que no tiene mucha explicación. Así mismo, es como que no sabemos realmente de dónde viene. Puede que haya alguien que nos manipule, puede que no. Es loco. Yo sé que es loco. Pero sí, y también sabes que, cambiando un poco de tema, vi en tu perfil que tienes un libro, Guitarra en Latinoamérica. La guitarra en Latinoamérica. Genial, ¿no? El momento en el que te sientas a escribir un libro. Bueno, ese libro es mi tesis de maestría. La maestría yo la hice en Argentina, en la Universidad Nacional de Cuyo, sobre interpretación de repertorio latinoamericano del siglo XX. Entonces, la tesis, que fue el análisis de las 6 obras que yo tocaba en mi recital, era un análisis interpretativo, en donde yo hablaba un poquito de los compositores y me centraba un poco más en el significado de todo lo que tenía que ver con el texto musical, no solamente con la grafía, sino lo que estaba implícito dentro del repertorio. Desde el título, desde cómo se llama la obra, por qué el compositor le pone así, eso qué implica con el tempo de la obra, qué implica con la forma en que está escrita, cómo debería yo interpretarla. Entonces se aborda desde 3 puntos, que es el método de tripartición semiológica de Jean-Jacques Nattier y Jean Molineau, que hacen pues como todo un sistema de interpretación del texto desde esos 3 puntos. Entonces, un punto es desde el compositor, cómo concibe la obra, y eso, digamos que implica lo que te hablaba de la grafía musical. Está la interpretación que hace el ejecutante, que no siempre es un intérprete, sino que se vuelve intérprete cuando busca corresponder o respetar la idea principal o preconcebida del compositor. Entonces, cuando yo me acerco a la idea del compositor y busco que mi interpretación o que mi ejecución responda a eso, entonces ahí me vuelvo un intérprete, ¿cierto? No el que ejecuta, no todo el que ejecuta es un intérprete, esa es como la teoría. Y hay una interpretación que hace el público, porque sobre todo en la música instrumental, donde no tienes el texto, tienes infinidad de imágenes que pueden venir a tu mente cuando estás escuchando algo que es instrumental, ¿cierto? Es diferente escuchar una canción de amor donde me dice que en la playa nos enamoramos y fuimos felices y usted se imaginó la playa, o sea, no informa de que usted se imagine un bosque, ¿cierto? Mientras que en la parte instrumental tienes la libertad de, en una tonalidad menor, pensar en 1000 cosas que pueden ser quizás la mayoría melancólicas, tristes por la naturaleza de este tipo de tonalidades, o para alguien una tonalidad menor puede ser algo que represente algo de felicidad o de tranquilidad, porque para esa persona esa música le genera esa sensación. Entonces, esa es otra interpretación que hace ya el oyente. Entonces, lo que yo hice con mi tesis fue analizar estas obras desde la mirada del compositor e intentar hacer unas sugerencias a futuros ejecutantes de estas obras para que se acerquen a una interpretación o a una ejecución que sea interpretativa de estas obras. Y finalmente pues hice mi recital. Ese análisis quedó plasmado en una tesis y una vez una convocatoria en una editorial universitaria en la Universidad de Santiago del Estero.
mandé la tesis, les pareció muy interesante, entonces ya la volvimos libro. O sea, era como organizarla, algunas partes pues no iban, por ejemplo, el marco teórico pues no iba, o las conclusiones, o cierto. Y se le hizo pues todo el prólogo, ya pues la parte como de edición para que fuera pues no tan académico, sino un poquito más de acceso al público general. Y ahí salió entonces el libro del que mencionabas ahorita. ¿Y tú cómo llegas a esas? Porque siento que al final también son conclusiones. Es como como tú percibiste, o esto es ya teóricos que han hablado mucho acerca del tema y tú decides resumirlo, o es más experiencia propia tuya. A ver, el método que te acabo de mencionar es digamos, un marco teórico que ya está establecido, ¿sí? Por estos dos teóricos que te mencioné, que son Jacques Nattier y Jean Molineau. Jean-Jacques Nattier y Jean Molineau. Desde ahí me baso yo para hacer mi interpretación de las 6 obras. ¿Qué pasa? Con esas obras que yo ejecuté, hay algunos estudios, por ejemplo, en la obra de Leo Brauer es muy fácil encontrar libros, artículos, porque es un compositor que se ha destacado mucho en Latinoamérica. Es el compositor quizás, bueno, no sé si es más, pero sí de los más importantes para guitarra en Latinoamérica. Entonces se han hecho muchísimos estudios de sus obras y fue fácil encontrar referencias de otros autores en donde me hablaban de la misma obra o de obras de la misma época, porque los compositores tienen como también periodos, ¿cierto?, que componen de cierta manera. Entonces, Brauer, por ejemplo, tiene unos paisajes cubanos, entonces lo tiene para cuarteto, para guitarra sola, para orquesta, bueno, entonces paisaje cubano con campanas, paisaje cubano con lluvia, paisaje cubano. Entonces, de ahí fue fácil pues como inferir cierta información que pude plasmar dentro del análisis de esa obra, por ejemplo. De otra de las obras, el compositor que fue Ginastera solamente escribió esa obra para guitarra, pero resulta que yo tuve la fortuna en mi maestría de contar con una profe que fue directamente a él, le tocó la obra y él le hizo sugerencias a ella, o sea, el compositor directamente le dijo, no, mira, esta parte yo quería que sonara así, esta parte significa esto. Entonces, digamos que tenía una fuente de primera mano de cómo debería sonar esas secciones, pero de otras obras ya fue un análisis muy personal, de que a mí me suena a esto y yo creo que el compositor quiso decir esto porque obviamente todo está fundamentado, pero sí parte como un poco de la experiencia y de la percepción personal de lo que yo podía analizar de la obra y proponer de alguna manera que pudo haber sido la intención del compositor. Cuando tú me hablas de paisaje, es como hablar quizás de toda una pieza musical, como decir un canon, o paisaje es quizás como describes análogamente lo que el autor de esta música está haciendo. No, es el nombre que él le da a sus piezas. Okay. Realmente el paisaje sonoro es un concepto que acuñó Schaeffer en 1970 y pico, por ahí, cuando empieza a surgir la música acusmática, la música electroacústica. Entonces, por ahí empieza a ver, surge ese término del paisaje sonoro como realmente como como esa apreciación de cómo suena un espacio o un ambiente, ¿sí? Entonces puede ser que te vayas para no sé, para el Alto de los Padres y pones una grabadora y así suena este lugar. Y ese es el paisaje sonoro de ese lugar y a eso entonces después le haces una intervención electrónica y luego le puedes meter instrumentos acústicos y haces toda una composición y utilizaste un paisaje sonoro, ¿sí? Ese es, digamos, el concepto como tal de paisaje sonoro. Lo que hace Brauer es simplemente nombrar a sus obras paisaje cubano y lo que hace es ponerle como una característica, porque lo que quiere representar es, digamos, algo que le suena a Cuba. Por ejemplo, la obra que utilicé en el libro es el paisaje cubano con campanas. Y resulta que en Cuba hay unas campanitas que utilizan, que son como las que se ponen aquí de decoración, que son unos tubitos y que con el aire se golpean y suenan, ¿sí? Son sonidos aleatorios.
Entonces, él quería referenciar un poco esa sonoridad de las campanas, pero cuando él escribe la obra, él se encuentra en Holanda y resulta que allá existe un instrumento que se llaman los carrillones holandeses, que es un órgano realmente, o sea, se toca, son como unas palancas, se toca así con los puños, parece organizado en como el teclado de un piano, y son unas campanas, o sea, es un campanario gigante, entonces tiene una organicidad, sí se puede tocar de cierta manera melódica, por decirlo de alguna manera. La otra es aleatorio, ¿cierto? Es como pasa el viento y en la velocidad y la intención, pues le va a dar cierto sonido. Acá no, acá tienes esta organicidad, entonces él lo que hace es irse un poco hacia ese sonido aleatorio en alguna parte de la obra, como muy hacia esas campanas cubanas, pero en alguna otra parte lo hace con un método hasta matemático porque utiliza la serie Fibonacci en algún punto para hacer el orden de las campanitas, y las campanitas son armónicos. Entonces, lo que él hace es eso, es como no plasma el paisaje sonoro como tal de Cuba o del lugar donde él esté, sino que hace una representación de algún sonido en especial que le evoca ese lugar. Y por eso lo llama paisaje cubano, pero digamos que no es, porque el canon es una forma que está establecida y que tiene unas reglas. El paisaje cubano que él crea es simplemente como le quiere llamar a esas obras. Entonces hace un paisaje cubano con lluvia. Esa obra me encanta. Esa es en cuarteto, se hace generalmente en cuarteto o se puede hacer con orquesta. Y lo que hace, de verdad, tú sientes que empieza a llover hasta que cae hasta granizo porque tú empiezas a tocar con pizzicato Bartók, que es algo que él, por ejemplo, acuñó en la guitarra, que no se utilizaba en la guitarra antes, y es que tú jalas la cuerda, entonces la cuerda golpea el diapasón muy fuerte, suena como si estuvieras pellizcando pues la cuerda, pero suena bastante fuerte. Ese es el pizzicato Bartók, que lo hacen en las cuerdas pulsadas y él lo hizo en la guitarra acústica, la guitarra española. Entonces hay una parte en donde todos están tocando así diferentes notas, entonces hay no sé, el aguacero, sientes el aguacero y luego como que ya se va calmando hasta que quedan las últimas goticas. Y de verdad te puedes imaginar la lluvia, o sea, es una cosa impresionante lo que él logra con esta obra. Entonces, sí genera cierto paisaje, pero no se refiere al paisaje sonoro de Schäfer en la música electroacústica, por ejemplo. Okay. Sí, sí. Y bueno, tú partes de estos teóricos y ya también obviamente para crear el libro es más también como lo que es tu experiencia y cómo al final terminas interpretando la música. Claro, es que todo, finalmente, aunque uno quiera ser muy objetivo en la interpretación de una obra, siempre va a haber algo, una experiencia, una experiencia sonora, un bagaje, también un conocimiento de otro repertorio que hace que de alguna manera pues tengas que plasmar algo muy personal en ellas, ¿cierto? Es casi que imposible, yo creo, desprenderse de la obra y decir, listo, la voy a ver desde este punto muy teórico y tal, y mi percepción no se va a ver reflejada ahí. Es imposible, o sea, de cierta manera somos seres humanos que interpretamos un texto, sea musical, sea lenguaje, escrito, de alguna manera la experiencia personal siempre se va a ver reflejada ahí. Claro. ¿Y tú, lo que me hablas que estudiaste en Alicante, ese fue el pregrado? No, eso fue un máster. También. En Argentina fue una maestría de 2 años, con recital de grado, tesis. El de España era un máster de 6 meses. Se hacían recitales cada 2 meses. Hice como 2, 3 recitales y se hacía un trabajo de final de máster, TFM, pero era muy corto, es casi una monografía. ¿Y el pregrado lo hiciste aquí en Colombia? El pregrado lo hice en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Soy maestra en guitarra clásica. Ah, qué chimba. Sí. Pero igual allá en Alicante puedes hacer Se puede hacer pregrado, se puede hacer maestría. Bueno, se puede hacer este máster. No sé si hay maestría así como de 2 años, o sea, como más extensa. No sé. Por lo general las maestrías duran ese tiempo, 2 años. Sí, una maestría para que sea, por ejemplo, validable pues aquí en Colombia, tiene que tener esa duración o cierto número, porque ahora creo que aceptan las de 1 año, pero como con ciertos requisitos, no sé si de créditos o de intensidad horaria,
No sé, pero sí en general para que sea válida en Colombia, porque claro, en España tú haces un máster y eso es como hacer una maestría, o sea, para ellos es igual. Claro que tienen dos tipos, un máster oficial y máster, no sé, no oficial. Máster propio, creo que se llama propio y oficial. Entonces, uno es el que te validan aquí, por ejemplo, como maestría, y el otro es como decir una especialización. El que yo hice es como decir una especialización, porque eran 6 meses. ¿Y qué tal fue esa experiencia en Colombia? ¿Primero fue España o Argentina? Primero fue Argentina y luego fue España. ¿Qué tal ese intercambio también cultural con diferentes países que se destacan mundialmente por ser quizás exponentes en lo artístico? Sí, claro. Bueno, en Argentina no viví los 2 años. Era una maestría semipresencial, entonces yo viajaba cada 2 meses y me quedaba ya una semana completica. Igual la experiencia, o sea, se convive. Yo siempre me quedaba, por ejemplo, con una amiga que era de allá, que es de allá de Argentina, entonces la experiencia de vivir con una persona que tiene una cultura distinta, compartir con los compañeros, conocer otras experiencias, eso es muy enriquecedor. ¿Estuviste en Buenos Aires o en otra ciudad? En Mendoza. En la maestría era en Mendoza. Ya en España, por ejemplo, eran esos 6 meses, ahí sí viví los 6 meses y era muy distinto y también muy enriquecedor porque era convivir con 15 compañeros que éramos todos de diferentes lugares del mundo. Entonces éramos 3 colombianos, pero habían 2 canadienses, había un australiano, un maltés, un chico de Noruega, había un italiano, había un griego, un español. Entonces eso sí era 2 brasileros. Era muy bacano convivir todos en la misma casa. Vivíamos todos en una casa de 3 pisos donde compartíamos cocina, compartíamos, cada uno tenía pues su habitación, pero sí teníamos obviamente zonas compartidas. Y siempre al final de cada seminario, que era una semana completa de seminario, una semana de descanso, una de seminario y así. Y cada seminario era con un maestro distinto. Entonces, cada final de seminario era invitar al maestro a la casa, le cocinábamos, hacíamos una cena para todos y después tertuliábamos. Entonces, terminaba yo cantando música colombiana, el brasilero cantando bossa nova, por allá el canadiense cantando pop americano, baladitas, y así. Todos terminábamos haciendo algo, tocando, cantando, compartiendo. Esas experiencias son las que más enriquecen, esos Claro. momentos de compartir. Sí, porque lo que hablábamos de hecho al principio es las relaciones humanas. Claro, ajá. Uf, es increíble. Y gente de partes tan diferentes, ¿no? Sí, con personalidades súper distintas. La diferencia entre el latino, el europeo, el norteamericano, bueno, es una experiencia interesante. Y bueno, tú llegas aquí, bueno, o no sé si ya de pronto estabas predispuesta o ya sabías hacia dónde ir, pero ¿cuál es tu género? ¿Hacia qué género decides encasillar tu carrera? Bueno, desde la maestría decidí que en la guitarra clásica me iba a dedicar al repertorio o a la interpretación de repertorio latinoamericano, ¿sí? Entonces es a lo que le he apuntado desde que hice la maestría. Y en cuanto ya mis canciones, ya como compositora, como cantautora, siempre me he visto permeada de ese sonido latinoamericano, un poco más del colombiano, de la región andina, porque he tenido más contacto con esos repertorios. Entonces, digamos que mis canciones es fácil que me salga un bambuco, que me salga un pasillo, porque es como lo que tengo más en la cabeza. Pero también he intentado como salirme un poquito de ahí y dejar que salgan canciones que se escuchen distinto, que tengan otras influencias. Entonces ahí ya Latinoamérica, porque en la última canción, por ejemplo, el coro lo pensé como un bossa nova. He hecho canciones que suenan como habanera, entre danza y habanera, entonces por ahí se ve un poquito el Cuba, o ya no es bambuco, sino que suena samba, otra canción, entonces como que empieza a haber un sonido ya más latinoamericano. De todas maneras, que también se ve influenciado por
por lo que uno escucha. Y yo he escuchado en mi vida, he tenido los momentos de balada pop, de balada americana, de vallenatos, de salsa. Entonces, de alguna manera por ahí se van plasmando ideas que van quedando en la cabeza musicales que surgen en las canciones. Y mira que también al final, pues a mí con lo que pasa con el teatro, y es que al final es como tan chimbo también lo que es de uno, como lo propio. Aprendes a coger como ese amor también propio de donde eres. Y también le pasa mucho a los músicos, y es que se empiezan a encariñar mucho también con lo que somos. Y a exponer también eso, lo que somos. Me parece increíble. De hecho, hay una canción tuya y creo que es como la más popular en YouTube, y es la de A pesar de todo, de César Castrillón. Y lo peor de todo. Y lo peor de todo. Ajá. Bueno, y es hermosa porque es, creo que la única canción que está de ese compositor, y esa que está grabada también. Yo creo que también por eso se volvió tan popular, porque está tan bien hecha. Y de hecho es un referente para las personas que quieren escuchar esa canción. Es un referente también del pasillo, porque si no estoy mal, él es un compositor bastante conocido. Sí, y vive aquí en Santander, Francisar. Sí. Él es del Quindío, si no estoy mal. Sí, él es un compositor que ha hecho bastante por la música colombiana. Es increíble, ha hecho muchas canciones. Generalmente él trabaja muchas veces en dupla. Entonces él hace muchos textos y trabaja con el que hace la parte musical, o al contrario, ¿sí? Entonces, eso es chévere, que se ve mucho en la música colombiana también, el trabajar entre dos, el que hace la música, el autor, y el que hace la música, que es el compositor, y el que hace el texto, que es el autor, ¿sí? Entonces, él ha trabajado con Fernando Salazar en muchas canciones, está con Augusto Hincapié. Cuando yo grabé la canción, estaba en España, precisamente esa canción, ese video es donde yo vivía en España, en Alicante. Teníamos una salita de televisión y ahí fue donde grabé el video. Y pasó que en esa época yo casi no cantaba mucho, y creo que había escrito solo una canción años atrás. Era lo único que había escrito, porque siempre tuve esa vaina en la mente de, no, yo no soy compositora, o sea, yo no estudié composición, yo no puedo hacer esto, y no soy cantante porque estudié guitarra, o sea, como esa vaina de que si no estudias esto, entonces no puedes ser lo que no estudiaste. Es una tara mental, pues, realmente. Entonces, estando en España me di cuenta en esas tertulias que lo que la gente quería escuchar, maestros y compañeros, era la música de mi país. O sea, la música colombiana. Entonces, en ese punto, yo ya había tenido experiencia con música colombiana desde hacía años atrás, porque yo toqué en una orquesta de plectros, de cuerdas andinas, donde había tiples, guitarras, bandolas, percusión menor, contrabajo, bueno. Había ido al Mono Núñez cuando tenía 18, 19 años, fui acompañando a una cantante, o sea, desde esa época yo estaba haciendo música colombiana. Entonces, claro, cuando estaba en España y en las tertulias, resulta que éramos 3 de Colombia, como te mencioné ahorita, pero el chico que iba de Bogotá solo tocaba guitarra clásica. La otra amiga que iba de Medellín, ella solo tocaba. Y yo era la que cantaba. Entonces me empezaron a pedir música y empecé a sacar cosas, y en ese tiempo tenía ese pasillo que lo había escuchado en uno de esos festivales. Yo había ido al Mono Núñez, al Festival del Pasillo en Aguadas, había ido al de Cotrafa, bueno, y ese pasillo lo escuché alguna vez y me parecía muy lindo. Me pasó algo, porque resulta que me lo aprendí, me pasa mucho con las canciones, que de un par de escuchadas me lo aprendí y pues le cambio cositas en la melodía. Y una vez Fabio Augusto Hincapié, que es el otro autor de la obra, sí me dijo como, oye, mira, tú cambias unos pedacitos. Pero bueno, ese como paréntesis, porque claro, de esas cosas que uno escucha la canción y luego ya hace uno su propia versión. En todo caso, esa era de las canciones que tenía como en mi repertorio. Y yo, bueno, qué lindo grabarla. Y no habían muchas versiones en YouTube en ese momento. Los dos autores de la canción te escucharon la canción. Sí, los dos la han escuchado. Pero ellos no han hecho la canción, ¿o sí? Es que ellos solamente son los autores. Sí, pero creo que Ancísar no la graba. Es que Ancísar es el que canta. Creo que Fabio Augusto no... Bueno, no estoy segura. Pero creo que no hay versión de ellos. Hay versiones de otros intérpretes. Y en YouTube creo que solamente había una.
de una pelada que no me acuerdo cómo se llama. Ella salía con la guitarra, hizo su versión y me parecía muy linda y creo que de ahí me basé yo para hacer la mía, creo, porque no habían otras versiones. Entonces cuando yo hice la mía, pues no sé, gustó como el espacio, incluso se escucha muy bajito en volumen, pero a la gente le gusta como que esté la ventanita atrás, como que las florecitas, porque me hacían muchos comentarios sobre eso, como, ay, ese espacio tan bonito y bueno, se volvió como, sí, como un referente justo Sí. mi versión, pero sí hay versiones grabadas en estudio de duetos tradicionales, porque de hecho el Fabio Augusto Hincapié me mandó una versión, me dijo, escúchate esta versión que es muy cercana a la original. Entonces sí hay versiones grabadas, pero de hace mucho tiempo y de duetos tradicionales. El dueto tradicional es que cantan a dos voces con casi todo pues no hay contrapuntos y arreglos muy, sino que cantan por terceras o por sextas, en donde hay un tiple y una guitarra y ya. Y sí hay creo que una versión de eso. Y después de eso no sé quién más la habrá grabado. Sí, porque pues de pronto nos faltó buscar un poquito más, pero la que más como que sonaba mejor fue la tuya. Entonces también por ese lado que te contaba ahorita al principio, antes de empezar el podcast, fue que ahí te conocí. Sí, Ok. porque yo no te conocía. Entonces te conocí Mira. por esa canción. Ok. También porque le hice como algo en la guitarra, le hice una introducción, le hice como un arreglo. Y como te digo que no tenía la canción muy presente en mi cabeza, la introducción me salió a mí, o sea, no es basada en otra canción o en la canción original. Entonces creo que eso es lindo porque a la gente también le gustó mucho eso, como la intro que es bastante guitarrística, pues por decirlo de alguna manera. Y todo en general creo que sí, como que es una versión bonita. Sí, la escuché muchísimas veces la canción. Hasta que un día, ¿de quién es esta canción? De Karen. Ah, ¿Y quién mira. es Karen? Ah, la profe de la WIS. Sí, También eres profesora de la WIS. sí, ajá. ¿Qué tal esa Ya. experiencia de ser profesora? Es linda, es muy linda esa experiencia. Yo no estudié licenciatura porque yo pensaba hacer giras por el mundo siendo guitarrista clásica en esos sueños de adolescencia. Y entonces dije, no, yo para qué voy a estudiar licenciatura, yo nunca voy a ser profesora. Entonces estudié música e instrumento, por eso soy maestra en guitarra. Y por allá en la mitad de la carrera, o no sé si tan allá, me di cuenta que finalmente incluso los que giran por el mundo dan clases, aunque sean clases magistrales en festivales, o son muy poquitos los que viven realmente de solo tocar conciertos de guitarra clásica, sobre todo, ¿no? Es un nicho súper chiquitico y es difícil, y en Colombia definitivamente pues no hay quien viva solo de dar conciertos de guitarra clásica. Entonces en algún punto dije, bueno, creo que me va a tocar enseñar si quiero vivir de esto. Y empecé a enseñar y desde que empecé me encantó. Me pareció una experiencia súper linda porque es compartir con otros. Y eso que enseñé desde chiquiticos, niños de 5 o 6 años, hasta adulto mayor, porque a veces era el niño en clase y después seguía la abuelita o el abuelito o no sé qué, entonces genial. Y pasé por adolescentes y ahorita pues que trabajo con jóvenes en la universidad. Entonces he pasado como por diferentes etapas del crecimiento, aportando un poquito a la enseñanza musical. Y ha sido una experiencia enriquecedora. Trabajar con niños es divertidísimo porque salen con unas vainas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué crecí? ¿Por qué no pienso igual? Los niños tienen una imaginación impresionante y te salen con unos cuentos que uno que Sí. nota, o sea, eso te vuela la cabeza y como que te aterriza, como que uno está tan preocupado por cosas tan banales que cuando hablas con niños como que te relajas y ves la vida de otra manera. Es muy lindo trabajar con niños. Pero trabajar también con jóvenes, con adultos, todo es tan distinto y sentir que uno le hace un aporte a otra persona que de alguna manera, así no vaya a dedicarse a la música, es un entretenimiento para él, es una forma de distraer su mente, o es su pasión, pero nunca se pudo dedicar a eso. Entonces es el momentico que tiene solo en todo el día después de una jornada laboral difícil de conectarse con algo que hace parte de su esencia. Y hacer parte de eso es muy lindo, ¿cierto? También ya a nivel universitario, la exigencia
hace que tú mismo también te tengas que exigir y que tengas que mantenerte en forma, porque entonces yo no puedo enseñarle a alguien y yo no poder hacer lo que le estoy pidiendo que haga en su instrumento. Entonces exige también mantenerse y eso es enriquecedor por todos lados. Y también que tú debes ser muy curioso, desde mi punto de vista. Pues curioso verlo, quizás. Bueno, tú ahorita me dices qué tal es como el haber ya pasado por ese camino y ahora hacer parte de quien labra ese sendero. Claro, yo creo que, bueno, no sé, no tengo hijos, pero me imagino que pasará así con los papás, ¿no? Como que, ay, no, esto que pasó conmigo, de pronto yo no quiero hacerlo con mis hijos, o esto que fue lindo, quisiera repetirlo con ellos. O sea, así piensa uno como docente, como que, uy, esto que pasó de pronto en mi proceso pedagógico no estuvo tan chévere, ¿cómo lo hago mejor para mi estudiante? O esta experiencia fue muy buena, ¿cómo puedo convertirme en ese tipo de profesor? Porque tenemos de todo cuando somos estudiantes. El profe en el que uno dice, nunca lo quiero volver a ver en mi vida. Y está el que, Dios mío, ¿cómo hago para ser igual a él? O sea, ¿cómo soy así de apasionado? ¿Cómo puedo transmitir lo que hago de esa manera que la otra persona se siente identificado, se sienta que quiere hacerlo, que pueda transmitirle ese amor y esa pasión, pero que además obviamente la transmita un conocimiento bien fundamentado, que le sirva para el futuro, o sea, son muchas cosas las que uno piensa y claro que verse como estudiante te ayuda muchísimo porque hay cosas que uno quiere hacer bien, mejor, y otras que no va a querer repetir de lo que le sucedió. Entonces es bonito ese pasar de un estado al otro. Viendo también ahorita, pues cuando estuve mirando pues tu perfil y todo, es que ya de cierta manera supiste trabajar las redes sociales, quizás, así lo vi yo, no sé. Bueno, yo creo que la pandemia fue fundamental para esto, como creo que lo fue para muchos artistas, ¿cierto? El tener entonces ya un estudio en casa, crear contenido. De hecho, los primeros videos que yo hice educativos en mi canal de YouTube, porque hasta el primer tutorial que yo subí, nunca había hecho un tutorial. Siempre eran videos cantando, tocando. Había hecho uno hablando de una aplicación, pero porque me lo había hecho un estudiante en un trabajo que hizo de clase y ya. Y resulta que apenas empezó la pandemia, estábamos terminando semestre en la UIS, me quedaban unas clases de instrumento pedagógico, que es guitarra popular. Y dije, ¿cómo les voy a dar la clase? Yo todavía no usábamos que Zoom o Teams o no sé qué, que la videollamada. O sea, mientras esa vaina se organizaba, yo decía, yo necesito que ellos terminen el semestre y lo terminen bien. ¿Cómo hago para que podamos terminar bien y que ellos me puedan enviar pues como sus tareas y eso? Entonces yo, no, pues la mejor forma es si yo grabo un video, está fácil porque todos lo pueden ver, lo pueden parar cuando no entiendan, Y yo veí, si queda bien grabado, cuando lo vi, yo veí, quedó como bien grabadito, esto le puede servir a la gente. O sea, no solo a mis estudiantes, ¿por qué no dejarlo abierto? Porque lo podía haber puesto solo para ellos, privado. Y dije, no, pues está como chévere, voy a dejarlo como, de pronto a alguien más le sirve, dejémoslo ahí. Porque de hecho con mi canal yo nunca tuve muchas pretensiones, sino que yo subía mis videos como para tener una hoja de vida, como, ¿usted qué ha hecho? Mire, vea mi canal, ahí puede ver conciertos, puede ver, entonces no están muy bien grabados los primeros videos, están con un mal sonido de ambiente y cosas así, pero era como una forma de decir, listo, yo toqué en este festival, hice este concierto. Entonces, claro, empiezo yo a grabar esos videos, obviamente sirvieron para mi clase, pero luego me di cuenta que empezaron a tener visualizaciones, que la gente empezaba a comentar, oye, ¿por qué no explicas esto? Ve, y si explicas esto y tal. Yo veo mis primeros videos y me aburro, o sea, yo digo, uy, no, ¿yo cómo grabé esto? Porque luego ya, obviamente, empecé a coger como ya más confianza, entonces ya y utilizaba, bueno, a mí me encanta la tecnología, entonces utilizaba el iPad como tablero así digital y luego hacía la edición y movía las cámaras y no sé qué, entonces ya me empecé a entusiasmar mucho con eso porque veía que le podía servir a la gente y me parecía chévere que lo que yo igual iba a enseñarle a mis estudiantes pudiera servirle a otras personas. Y decía, pues esto es lo mismo que yo enseño en clase, también puede ser un recurso después, cuando volvamos a la presencialidad, para mis clases también. O sea, lo voy a tener como un recurso de apoyo.
Entonces ahí empecé a crear esos tutoriales que, por cierto, paré hace algún tiempo porque fue mucho voltaje en pandemia, fue mucho trabajo. Entonces en algún punto dije como ya, necesito descansar. Y luego empecé a crear contenido más para Instagram. Entonces ya videitos como más cortos en los que enseñaba un poquito a leer la partitura o un ritmo colombiano pero rápido, o sea, como, venga, toque el bambuco, tóquelo así, ya, el básico, acompáñenlo de esta manera, en un minuto le enseño cómo toca un bambuco. O, entonces cosas así que también siempre vi como una respuesta muy positiva de la gente porque finalmente están los que entran a las redes sociales para entretenerse, reírse o simplemente pasar un rato y hay otros. Yo, por ejemplo, entro a redes sociales y quiero siempre aprender algo. Entonces, me gusta seguir esas cuentas que me aportan algo, que me enseñan algo, que sí, que no solamente es para chismosear o ver y reírme, sino pues como que, bueno, no sé, perdí 20 minutos ahí, pero algo me quedó, sí. Entonces, siento que eso es lo que yo quiero a veces con mis cuentas, no solo mostrar lo que estoy haciendo artísticamente, sino pues que lo que yo plasme ahí le pueda servir a alguien de alguna manera. Y eso es lo que he intentado hacer con mis redes sociales. Pero tú manejaste también solamente Instagram o también Facebook. Facebook lo dejé de usar hace mucho tiempo. Creo que comparto lo que sale en Instagram, se comparte en mi fanpage de Facebook. Pero perfil personal nunca, no lo manejo. O sea, creo que está por ahí, pero no, nunca publico nada por ahí. Está la fanpage. Está Instagram y TikTok. TikTok lo abrí también como en pandemia. Y lo que hice fue subir videos de estos como tutoriales de guitarra clásica y fue súper bueno en su momento cuando lo hacía muy frecuentemente. Y YouTube, creo que esos son los medios por donde realmente me muevo. O sea, más Instagram y YouTube. TikTok, cuando comparto algo en Instagram, pues intento hacer el contenido también en TikTok. Pero Facebook sí lo tengo súper descuidado. Oye, ¿tú llegas a monetizar, digamos, en YouTube quizás? De que es como un poco más popular quizás tu presencia en esta red social. Sí, pero digamos que uno ve un resultado tangible cuando hay constancia en la publicación. Y yo hace rato que en YouTube he dejado, o sea, quizá, o sea, lo que se ve de monetización es de videos que están desde hace ratico ahí y que han tenido, o sea, que siguen teniendo buena acogida. Pero definitivamente son redes en las que uno debe ser muy constante para que eso sea, pues como que se vea realmente, como que bueno, listo, esto va a ser un ingreso mensual. No, en este momento no representa eso. ¿En algún momento lo fue así? No. ¿Nunca? No, porque yo paré hace mucho tiempo. Entonces lo que ha sido es como claro, él monetiza, pero es mínimo el recurso que ingresa por ahí porque no hay una constancia en publicaciones. ¿Y te has puesto a pensar que quizás el ser constante allá te pueda llevar a que quizás crezcas en cuanto a visualizaciones y quizás eso te lleve a tu sueño de adolescente de viajar por todo el mundo? Puede ser, habría que hacer la prueba. Lo que pasa es que como trabajo en la UIS, tengo mis proyectos personales, doy clases particulares, hago 1000 cosas, por eso el tema de las publicaciones no ha sido tan recurrente en el último año. Pero si es un proyecto futuro, hacerlo más constante. Uh-huh. ¿Tú crees que llegaría a hacerlo? No sé, hay que intentarlo, a ver, pero no sé, la verdad. Creo que hoy en día es difícil competir con tanta contenido que hay en el medio. Hay que hacer algo que realmente sea, no sé si original y novedoso, porque no sé si eso exista en este momento. Uno va a hablar de originalidad cuando hay tanto contenido, pero sí... una parte es ser constante y otra parte creo que funciona más si se complementa con, no sé, un curso virtual, con un método, con un libro, o sea, como con algo realmente que se complemente con los videos. Los videos solos, no sé si realmente funcionen como un ingreso ahí tan constante. Pues para los que tienen millones de suscriptores y sus visualizaciones son de esa cantidad, pues quizá obviamente sí represente eso, pero sí se necesita de mucha constancia definitivamente, de mucha disciplina. Creo que lo que tú dices es como de esto, de que hay como que hay mucha competitividad, pero me he dado cuenta que en las redes sociales
como que la competencia al final como que no importa porque puedes ganar así no seas tan popular o tan grande. O sea, como que sí, claramente existe una competencia, pero al final, si cultivas a ese público tuyo, te lo quedas y ahí nadie te lo... No siento que es de quitar, sino que lo escuchan también, lo ven. Sí, yo creo que el tema ahí es la constancia. Sí, de mantener a tu comunidad informada o con el contenido que ves que tiene más impacto en ellos, pero es la constancia, es eso. ¿Y qué tal fue esa experiencia para ti de la acogida del público, de que ya te empezaban a escribir, que por qué no hacías esto? Es lindo, pero es muy comprometedor, porque entonces, claro, te dicen, oye, explica eso, entonces y esto, y llegó un momento que me abrumé, o sea, es de verdad, un momento que dije, pero yo a qué horas voy a hacer todo eso, y como que exploté. Entonces, pero es lindo, obviamente, ver que, pues, no todo el mundo, obviamente, le va a gustar el contenido, está bien, cuando me hacen alguna sugerencia o me dicen, mira, hablaste súper rápido, no se te entiende nada. Yo digo, bueno, listo, gracias. Porque pues está bien el que no le gusta el contenido o no lo entiende o no lo sabe pues como aprovechar o no sé, de alguna manera no conecta con él, pues está bien. Pero sí, hubo un momento que me abrumé como de pensar en que tenía que ser como tanto y no me daba el tiempo. Y yo soy muy perfeccionista, entonces yo necesito que la lucecita, que el espacio, que todo se vea bien, que todo se escuche bien. Entonces, grabar un video para mí, el tema de la edición era muy desgastante. Sí. Entonces sí hubo un momento que dije, ¿será que vale la pena? Y bueno, ahí creo que me detuve. Pero es algo que tengo ahí pendiente, seguir creando ese contenido, porque finalmente la comunidad se crea alrededor de ese tipo de contenidos en donde la gente siente que le haces un aporte. Entonces es importante. Sí, exacto. Y es que es la comunión que crea. Uh-huh. Últimamente también he observado mucho eso, es que cómo lleva el arte a reunirse a las personas. Y pues ya en las redes sociales que lo tienes ahí, el reunir a tantas personas para que consuman tu contenido. Uh-huh. Es muy lindo. Yo lo puedo observar de otras personas. Uh-huh. O sea, digamos como tú, que ya lo haces, que creas tu contenido y que hay gente que lo consume. Es súper lindo como ver que... Y lo que te digo, el haberme topado con tu canción, el haber visto que... Es que al final se une, ¿no? Ajá. Que al final escucháramos la canción, que llegáramos ahí y que lo que te digo resonara tanto tiempo y que yo no sabía quién la había escrito, ni siquiera, perdón, bueno, también ni siquiera sabía quién la había escrito ni quién la estaba interpretando en ese momento. Y resuena y cuando después es como que suena, porque es que aparte de que ya te conocía, ya también, pues te hablo de mi pareja, ya te conocía y le gustaba muchísimo esa canción. Le gustaba muchísimo y me decía, pero es que no hay otra persona que lo haga tan lindo como ella. Ay, qué lindo. Sí. Chévere. Y sí, pues quizás también lo que tú dices, me creo ese imaginario de que sonaba también muy lindo y yo la escuchaba también muy lindo. Ajá. Y como yo no sé mucho de música, entonces me decía, sí, Qué guay, bacano. suena muy lindo. Oye, Karen, la verdad para mí ha sido un placer que estés acá. No, muchas gracias. Me encantó que hubieras venido y nada, hablamos genial. Me encanta siempre hablar de arte, de música. No soy bueno en música, pero me encanta hablar de música, me encanta hablar de arte y que hubieras estado hoy aquí. Me pareció genial. Muchas gracias por haber venido, en serio. No, a ti muchas gracias por la invitación. Y sí, mira, nos fuimos por muchos caminos y fue lindo hablar de tantas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias también a todas las personas que estuvieron ahí conectadas viendo el capítulo y nada, nos vemos en la próxima. Bueno, chao.